Hola, un cordial saludo reciban mis hermanos del grupo de oración y estudio bíblico Madelena. De verdad que es un gozo para mí que Dios me dé este privilegio de ser parte de las enseñanzas, de llevar las enseñanzas de su santa palabra. Nosotros hemos venido estudiando el libro de Juan, capítulo 12, gracias a Dios, y con mi hermano José Luis vimos acerca de la cena en acción de gracias que le preparan en la casa de Marta, María y Lázaro. Veíamos que cada cual hizo lo mejor que sabía hacer porque era para Dios. Pero también fueron personas como aquellos que quieren solamente ir por el chisme, por la murmuración o cosas de interés personal que ellos querían saber cómo era una persona o qué se sentía estar cerca de una persona después de haber sido resucitado de los muertos y ya lleva 4 días y que aún hedía y pues ellos querían saber eso. No era tanto porque querían estar a los pies de Jesús o darle su adoración o su agradecimiento. Entonces mirábamos muchas reacciones de parte de las personas y de los judíos. Entonces, ya estamos listos de esta manera para un punto muy importante el día de hoy que vamos a ver del versículo 12 al versículo 19, si el Señor me lo permite. Miraremos estos versículos y he titulado esta enseñanza Entrada de Jesús en Jerusalén como Mesías, y lo he organizado en 4 puntos. Primer punto, recibimiento de Jesús, camino a Jerusalén. Segundo punto, humildad de Jesús representada en buenas noticias. Tercer punto, de testimonio de las obras de Jesús. Y cuarto punto, frustración de los fariseos religiosos. Leamos por favor del versículo 12 al versículo 19. Al día siguiente de la gran multitud que había llegado a la fiesta, cuando oyó Jesús viene a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús halló un asnillo y montó en él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Al principio sus discípulos no entendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces les fue recordado que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las hicieron. La multitud, pues, que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, daba testimonio. Por esto también salió a su encuentro la multitud, porque oyeron que él había hecho esta señal. Y por último, versículo 19, por tanto los fariseos se dijeron unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? He aquí el mundo se va tras él. Acompáñenme y oremos a Dios. Padre Santo y eterno Salvador, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, en este hermoso día, Señor, pido para que tú me des, Señor, el privilegio de poder exponer fielmente tu palabra. Espíritu Santo de Dios, habla, úsame. Espíritu Santo de Dios, habla a través de mis labios, que podamos ser motivados, consolados, exhortados, confrontados a través de tu palabra, Señor. Gracias porque aún siendo imperfecto, tú eres un Dios perfecto y que usa vasos imperfectos para llevar tu palabra. Gracias te doy en este día. Entrego este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué lindo y qué privilegio más grande. Entonces, vamos a comenzar con este primer punto. Recordemos que este capítulo se centra en las reacciones de amor, de odio, de fe, de rechazo hacia Cristo que lo condujeron a la cruz. El día siguiente, la gran
el día siguiente la gran multitud que había llegado a la fiesta cuando oyó Jesús viene a Jerusalén. Entonces, cuando dice que el día siguiente o el día posterior a la visita de Jesús a Betania, este pasaje marca pues la entrada triunfal en Jerusalén, denominada el Domingo de Ramos, lo que nosotros conocemos hoy día como el Domingo de Ramos, y que pues en todas las corrientes religiosas, especialmente en la Iglesia Católica, se celebra esto de el Domingo de Ramos. Por esto vemos personas con palmeras. Es uno de los pocos episodios que está registrado en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, Lucas y en Juan. En este día, cuando dice que al día siguiente, pues lo más posible es que, como dice el versículo 1, 6 días antes de la Pascua, o sea, 6 días antes Jesús estaba en la cena que lo habían invitado a la casa de Marta, María y Lázaro. El siguiente domingo es cuando da lugar a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y la gente pues usaron una palabra que dice Hosana, que quiere decir sálvanos, danos salvación ahora o sálvanos ahora. O también ellos en el último día de cada fiesta, porque era muy usado tanto en Pentecostés, en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de la dedicación, ellos usaban en el último día de cada fiesta y lo denominaban como la fiesta de el gran Hosana, el gran Hosana. Un cántico muy importante, y para esto quiero que me acompañen al libro de Salmos, capítulo 118, versículo 25. Te rogamos, oh Jehová, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Jehová, haznos prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Dios o de Adonai, desde la casa de Jehová os bendecimos. Mire que ahí da pues la respuesta a esta palabra Hosana, sálvanos ahora o danos salvación ahora. Esto era lo que el pueblo de Israel le estaba aclamando al Señor. Danos salvación ahora, sálvanos, te rogamos ahora. Pero no tanto que este salmo normalmente se usó desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Vemos en el capítulo 14, capítulo 15 de Éxodo más exactamente, cuando se empieza y se da lugar a la Pascua, y como Moisés él entonó este canto allá en el capítulo 15 de Éxodo, en gratitud a que Jesucristo, a que Dios los había pasado después de cruzar el mar Rojo. Moisés y el pueblo cantaron este salmo en acción de gracias. Y esto se volvió pues un himno representativo de libertad para el pueblo de Israel. Pero más que ser un canto de clamor, de que sálvanos Señor ahora, en este caso de la entrada triunfal, pues es un salmo de alabanza, es un salmo de alegría, es un salmo de gozo, porque grandes multitudes asistieron o comparecieron ese día, que dice que el día siguiente a la gran multitud, en esta Biblia textual habla de una gran multitud que había llegado a la fiesta. Era el costumbre del pueblo judío acudir a la fiesta de la Pascua, porque hay varias fiestas judías, pero la fiesta de la Pascua es una de las fiestas más representativas para el pueblo de Israel. Y cómo pues la gente acudió masivamente a Jerusalén a esta fiesta. Y pues qué mejor momento para darle la bienvenida al Señor Jesús. Esto es lo que el Señor, en este caso, se presenta a Él mediante este acto. Jesús se presentó de manera oficial
a la nación de Israel como el Mesías, como el Hijo de Dios, el que iba a salvar a la nación de Israel. Y obviamente Él nos salvaría también a nosotros hoy día. Entonces, por eso, más que ser un salmo donde están rogándole algo al Señor que los salve, que sea su salvador, que los liberte, es un salmo pues de agradecimiento por lo que está sucediendo, porque la nación misma y el pueblo mismo está viendo con sus ojos cómo el Señor está entrando de manera triunfal a Jerusalén. Dice el versículo 13, tomaron las ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban Hosana. En esta región donde ellos se encuentran, cerca de Jerusalén, esta planta de palmera es característica de esta zona de Israel. Entonces, por eso ellos cortaban palmeras y las tendían en el camino. Y clamaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya habíamos dicho nosotros que ese Hosana representa sálvanos ahora o danos salvación ahora. Hay un conjunto de salmos que está desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118 y que no lo había visto de esta manera. La verdad, había leído muchas veces esto, pero ahora entiendo por qué esto hace pues parte de estos 6 salmos denominado en hebreo como el Alel egipcio. Era recitado y cantado en la fiesta de los tabernáculos, de la dedicación de Pentecostés, pero especialmente en la Pascua, Vemos aquí en el capítulo 118 de Salmos, versículo 14, dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él ha venido a ser mi salvación. Entonces, Él ha venido a ser nuestra salvación, tanto para el pueblo de Israel como para mí ha venido a ser mi Salvador. ¿No es eso precioso? Yo también estaba, y creo que tú, mi hermano, mi amigo, el que me escucha, estábamos en la tierra de Egipto, éramos esclavos, éramos de lo más vil y de lo más menospreciado. Y Jesús nos escogió, nos salvó, nos rescató, nos trajo con brazos de amor. Así como el pueblo de Israel en su éxodo, allá en los capítulos 14 y 15, donde ellos después de cruzar el Mar Rojo, Moisés canta o componen este salmo, el Salmo 118. De verdad me gozaba yo y ahora entendía yo por qué en el Salmo 118 dice, dad gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces dice, diga ahora Israel, yo me imagino diciendo Moisés al pueblo, diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Jehová, diga ahora Marta, María, Marcos, diga ahora Milton, diga ahora Milena, ¿quién es Jehová? Que Jehová es grande en misericordia, como dice otro salmo. Nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad cada noche. Sus misericordias no decayeron, dice en otro salmo. Dice que sus misericordias no decayeron. Sus misericordias son renovadas cada mañana. Él nos sacó a ti y a mí de ese pueblo de Egipto donde nosotros estábamos esclavos. Y así como Moisés y el pueblo de Israel cantaron a Jehová, entonces yo me hago una pregunta, nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es el canto de gratitud que nosotros tenemos a Jesús? ¿Cuál es nuestro canto no solamente de sálvanos ahora? Esto es válido. Creo que Pedro también lo dijo cuando se estaba hundiendo. Señor, sálvame. Es lo mejor que yo puedo decir, recurrir a Dios y decirle, Señor, sálvame ahora, libértame, y tener un canto de ¿qué? Un canto de agradecimiento, porque esto era lo que el pueblo de Israel estaba recitando y que se volvió un himno representativo para ellos.
en las celebraciones ellos se acordaban cómo Dios los había sacado con mano poderosa. ¿Será que tú y que yo nos hemos olvidado del favor de Dios y nos acordamos diariamente de a dónde Jesucristo nos sacó, de cómo Él nos sacó con su mano poderosa? Miren, mis amados hermanos, que Él es nuestra verdadera Pascua. Él es nuestra verdadera Pascua. Miremos por un momento Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, que dice: limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado. Nunca se nos olvide esto, nuestra Pascua, nuestra verdadera Pascua, Cristo ya fue crucificado. Él ya murió en la cruz del Calvario. Él entregó su vida voluntariamente por nosotros. Y vale la pena de que no se nos olvide que Él es nuestra verdadera Pascua. Ya no tenemos que hacer las 70 o yo no sé, son muchas fiestas judías. Ya no tenemos que practicar estas fiestas. Pero nuestra Pascua es Cristo y lo debemos de recordar, que cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, anunciamos que Él es nuestro Salvador y que Él vendrá pronto por nosotros. Gracias, amados hermanos. Miremos ahora en el segundo punto, la humildad de Jesús. La humildad de Jesús. En este segundo punto, la humildad de Jesús, sin lugar a duda, representada en buenas noticias. ¡Wow! Esto realmente me conmueve el corazón y todos mis sentimientos. Cómo el Señor Jesucristo tiene buenas noticias, tuvo buenas noticias para el pueblo de Israel, pero tiene buenas noticias para nosotros, y esto realmente vale la pena. Miremos por un momento Isaías capítulo 40, los versículos 3 al 5, que dice: una voz que grita en el desierto, allanad el camino de Adonai, practicad las sendas derechas de nuestro Elohim, que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane, y será manifestada la gloria de Jehová, y toda carne verá la salvación de Elohim, porque Adonai lo dijo. Si Adonai lo dijo, si Dios, el Dios supremo, lo ha dicho, esto sin lugar a duda se dará el cumplimiento, y sin que se pase una tilde ni una jota de su palabra, esto se dará cumplimiento. Se dio cumplimiento para el pueblo y la nación de Israel, y se dará cumplimiento para nosotros, mis amados hermanos. Qué grandes noticias es esto, de verdad que me impacta este segundo punto. Cómo habla de su venida, de su primera venida, pero también nosotros nos acordamos que también Él vino como Salvador, pero Él también vendrá como juez. Él también vendrá muy pronto y regirá a todas las naciones, será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Miremos el versículo 9 de este mismo capítulo 40. Súbete a un monte alto, oh Sión, anunciadora de buenas noticias. Alza fuerte tu voz, oh Jerusalén, anunciadora de buenas noticias. Alza, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Elohim. Nosotros podemos decir, mire, que eso de la hija de Sión, lo que dice este versículo, en un monte alto, oh hija de Sión, pues representaba los grandes estudiosos dicen que es la ciudad de David. El monte santo, el monte alto donde yo tengo un encuentro con Jesucristo, donde yo me remonto a esa presencia del Señor. Qué lindo es esto cuando el Señor me llama a qué? Me llama a que me acerque a Él, a que allane, a que quite lo escabroso del camino, lo que me perturba mi relación, lo que me estorba seguir en la carrera de la vida cristiana.
Ahora, mis amados hermanos, miremos Zacarías 9:9. Zacarías, permítame, lo busco aquí también en la Biblia textual. Zacarías 9:9 y dice de la siguiente manera: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. ¿Dónde estaba entrando Jesucristo? Jesucristo estaba entrando ¿a dónde? A Jerusalén, la ciudad de Dios. Dice que la ciudad de David, la ciudad de David. Alégrate mucho, hija de Sión, oh pueblo santo de Dios. Da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. Aleluya, esto es grandioso. Estaba entrando Jesús a esta profecía tan maravillosa donde Él no solamente salvaría al pueblo de Israel, sino que nos salvaría a ti y a mí. Ahí estábamos incluidos nosotros. He aquí tu rey viene justo y victorioso, humilde, montado en un pollino de asna. Por eso, mire que no solamente se ve representada en este segundo punto la humildad de Jesucristo, sino también esas buenas noticias que fueron abiertamente publicadas a la nación de Israel, y para ti y para mí también hoy estas buenas noticias. ¿Quién es Él? Dice, he aquí el rey viene justo y victorioso, humilde, montado en un pollino de asna. Al parecer, mis amados hermanos, Él intencionalmente, ahí en el capítulo 21, versículos 6, 7 de Mateo, Él, al parecer, intencionalmente el Señor Jesús hace que sus discípulos tomen un pollino, un asno, un burrito, para que Él montara en ese asno y entrara de esa manera a Jerusalén. No iba a ir en carros blindados, no iba a ir en helicóptero, no iba a ir con escoltas no. Realmente esta es una manera representativa de la humildad de Jesucristo. Por eso Él entró de esta manera, porque intencionalmente Jesucristo lo había preparado y estaba establecido en su palabra. Leamos el versículo 10. Haré cortar el carro. Esto habla de la segunda venida de Cristo, lo que hablamos hace un momento. Haré cortar el carro de en medio de Efraín y la cabalgadura dentro de Jerusalén. El arco de guerra será quebrado, porque él hablará paz a las naciones. Esto es lo que Cristo va a hacer en su segunda venida. Si su imperio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Mis amados hermanos, esto me da a mí, realmente me da a mí esperanza, me da confianza, me da seguridad. ¿Para qué? Para continuar adelante en esta preciosa carrera de la vida cristiana. En el tercer punto, porque el tiempo es muy corto, es el resultado de las obras de Jesús, que ahora dan testimonio públicamente de quién es Él verdaderamente, que Él es verdaderamente Jesús. Los que antes fueron testigos presenciales de la resurrección de Lázaro, entre otras manifestaciones de su poder y su deidad. ¿Quiénes son? Dice que los que asistieron a la fiesta de allá de la Pascua en Jerusalén, y que tendieron ramas y lo recibieron, pues haciendo de pronto, me imagino que hacían un oleaje, unas olas con las palmeras, o blandeaban las palmeras para aplaudir al Señor y para recibirlo de esta manera. Esto no es más que la confirmación de las obras que Jesucristo había hecho, obras que lo presentaban a Él y daban testimonio de su poder, y no solamente de su poder, sino de su deidad como el Hijo de Dios, como Dios también. Algo que para los discípulos fue difícil de entender, en que todo esto debería de acontecer, allá en los versículos, en el versículo 16 dice, al principio sus discípulos no entendieron esto,
Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces les fueron recordados que estas cosas estaban escritas acerca de él, que se las hicieron. Es lo que acabamos de ver, que lo recibieron de esta manera. Él tuvo una entrada así en un pollino y tuvo este recibimiento con alegría, con aplausos, con cantos de júbilo. Entonces ahí se da este cumplimiento. Pero pues bueno, los discípulos no entendieron al principio que esto iba a acontecer. Y solo después de su ascensión, sus ojos fueron abiertos y ellos se acordaron y comprendieron que todo esto era necesario que aconteciera tal cual como sucedió, esto pasó. Nosotros miramos un versículo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 21, que dice, cuando Pedro da esta predicación, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios, señales milagrosas, que Dios hizo por medio de él en nosotros, como también sabéis esto, a este entregado por el determinado designio, anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Esto no era algo que los cogió de imprevisto, estaba ya literalmente predestinado desde la eternidad, desde los siglos hasta los siglos, que esto debería de acontecer así. Gracias a Dios por esto que pasó. Hoy me gozo en el Señor y doy gracias. Si esto no hubiera sucedido así, si desde el anticipado consejo de Dios estaba establecido desde antes de los siglos, antes que este mundo fuera fundado, antes que tú y que yo naciéramos, mis amados hermanos, ya estaba predestinado que esto sucediera así. Esa misma nación, esa misma multitud, esa misma cantidad de personas que lo siguieron a él y lo recibieron en la entrada triunfal de Jerusalén, esa misma multitud más adelante lo rechaza, más adelante lo acusan y más adelante le dicen que lo crucifiquen, crucifícalo. Entonces, ojo, mis amados hermanos, que nosotros no vayamos a ser de esa misma multitud que lo volvemos a colgar a la cruz con nuestras actitudes, o quizás traspasamos su costado con nuestro testimonio. Y por último, miremos un cuarto punto, la desesperada decepción de los fariseos al ver que las multitudes se volvían tras él. Dice acá en el versículo 19, por lo tanto los fariseos se dijeron unos a otros: veis que no conseguís nada, he aquí el mundo se va tras él. ¿Sí? Aunque esto no sería del todo así, más adelante esta misma multitud se volvería en su contra al ver que no se había hecho como ellos pretendían que él fuera su libertador, su político militar, un libertador político militar, porque esto era lo que ellos pretendían. Cuando habla acá este versículo de mundo, es como cuando el Señor habla en Juan 3:17, dice que el Señor vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No es que todo el mundo y toda la nación finalmente estaban convertidos, arrepentidos, no era una congregación o un asistimiento masivo de personas arrepentidas de corazón, sino que también muchos expectantes esperando un resultado, que él fuera su caudillo, que él fuera su libertador político militar y ellos fueran libertados pues de la opresión de los gobiernos corruptos y que él los salvara, que él los representara. Pero realmente, ¿qué tan lejos está la mente del hombre y las pretensiones de nosotros los seres humanos a los designios y al propósito divino y perfecto de Dios? Entonces, esto es, pues, mis amados hermanos, lo que íbamos a mirar
No se nos olvide que aún Cristo todavía hoy sigue haciendo las mismas maravillas, los mismos milagros hablan de quién es Jesucristo. Así como de toda la multitud de todos los que asistieron, obviamente personas fieles, obviamente hombres que realmente se convirtieron a Jesucristo de corazón. Ellos daban testimonio de quién era Jesucristo, sus obras, su ministerio, su ascensión. Por eso realmente cuando Él entra a Jerusalén de esta manera, no es otra cosa que el Señor demostrando quién es Jesucristo, sus atributos. Cuando dice que los discípulos se acordaron de que estas cosas estaban escritas, entonces ahí está, cuando Él murió, cuando Él resucitó y cuando Él ascendió al cielo. Los discípulos pudieron comprender que esto no es más que los grandes atributos de Cristo como nuestro Salvador. Gracias a Dios por el que murió, que entregó su vida, que hoy tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Esto era lo que les quería compartir, mis hermanos. Oremos y entregamos este tiempo en el Señor. Señor, gracias porque hemos podido escuchar tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra una vez más enseñada, predicada. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra cause un efecto positivo en nuestra vida y que su palabra permanezca fresca en nuestra mente y en nuestro corazón y nos cambie para vida eterna. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, espero verlos pronto. Chao.